No sé en qué momento exactamente me perdí. No fue una curva cerrada ni un camino mal señalizado. Fue otra cosa. Una cosa que, aunque lo intento, no consigo sacar de mi cabeza. A veces, en la madrugada, cuando mi esposa duerme a mi lado y la casa está en silencio, me convenzo de que fue una alucinación, pero otras veces, cuando paso frente al espejo del baño y veo mi rostro pálido y las ojeras que nunca se van, sé que aquello fue real, tan real como las marcas que todavía están en el costado de mi camión. Esa noche, hacia una de las rutas que suelo tomar seguido, Xalapa hacia Minatitlán. Me gusta manejar de noche, ya sabes. El calor baja un poco y hay menos tráfico. El viento corre más fresco y las horas pasan rápido con la radio de fondo. Esa carretera tiene su historia, claro. La gente del lugar siempre habla de luces raras, de apariciones, cosas que se ven de reojo, pero yo nunca he sido de hacerle caso a cuentos de pueblo. Ese día salí con buen tiempo y con carga ligera. Había hecho la revisión del camión como siempre. Revisé frenos, luces y presión de las llantas. Todo estaba en orden. Tenía algunos litros de café cargados en un termo junto a la palanca y una bolsa de semillas para mantener la mandíbula ocupada. Hasta puse una playlist de canciones viejas para mantenerme despierto. Era una noche perfecta para recorrer la carretera. Llevaba unas 3 horas manejando. Los árboles a los lados del camino se hacían más espesos conforme me acercaba a la zona de los cerros. A veces me gusta apagar las luces altas solo para ver cómo la oscuridad se lo traga todo en un instante. Hay algo hipnótico en esa negrura densa, como si el mundo se acabara justo fuera del alcance de los faros. Fue en una de esas rectas interminables, donde no se ve nada más que árboles, que lo vi por primera vez. Estaba al borde del bosque, justo donde terminaba la luz de los faros. Era una criatura alta, delgada, con patas de venado que brillaban a la luz de mi camión. Pero lo que me dejó sin aire fue su mirada. Tenía ojos humanos. No puede ser, me dije en voz baja, mientras mis manos apretaban el volante con más fuerza de la necesaria. La criatura no se movía, solo estaba ahí, inmóvil, mirándome fijamente desde la línea de árboles. Con esos ojos imposibles, sentí un escalofrío subir por mi espalda, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Pasé de largo, y por un momento pensé que solo había sido mi imaginación jugando una mala pasada. Pero no. Minutos después, sentí algo extraño en el motor, un tirón leve, casi imperceptible. El tablero no marcaba ninguna falla, pero el camión parecía diferente, como si llevara algo encima, algo que no estaba ahí antes. Bajé la velocidad por instinto y encendí las luces altas, buscando algún refugio donde parar. No quería detenerme en medio del camino, pero la sensación de que algo no estaba bien era insoportable. Finalmente encontré una salida pequeña que daba hacia una zona de descanso. Era un espacio descuidado, con un par de postes de luz apagados y un pequeño letrero oxidado que apenas se leía. Detuve el camión, apagué el motor y me quedé en silencio, escuchando. No había ni un sonido, ni el viento entre los árboles, ni el canto de los grillos, nada. Tranquilo, estás cansado, murmuré para convencerme a mí mismo. Me recargué en el asiento y tomé un trago de café, esperando que la incomodidad desapareciera. Pero entonces, en el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. La criatura estaba allí de nuevo, justo en el borde del área de descanso. Me miraba fijamente desde la oscuridad, sin parpadear. Era como si estuviera esperando algo. Bajé del camión con una linterna en mano. No sé qué esperaba encontrar, pero sabía que no podía quedarme encerrado como un cobarde. La criatura se movió un par de pasos hacia atrás, como si quisiera mantener la distancia, pero no desapareció del todo. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar sus patas delgadas y la curva de su cuello. Lo más aterrador eran esos ojos. No había duda, eran humanos. Los ojos de alguien que había visto demasiado, alguien que había sufrido más de lo que podía soportar. «¿Quién eres?», grité, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba.
No hubo respuesta, solo un silencio espeso, pesado. Entonces la criatura se giró y se internó en el bosque, moviéndose de una forma antinatural, como si sus patas no estuvieran hechas para caminar por ese terreno. Sin pensar demasiado, la seguí. No podía dejar que se fuera sin saber qué era lo que había visto. Los árboles me envolvieron y pronto perdí de vista el camino y el camión. Solo tenía la luz de mi linterna y el sonido de mis propios pasos. Pero lo peor fue cuando me di cuenta de que la criatura no dejaba huellas. No había ramas rotas ni hojas aplastadas, nada. Era como si flotara. Me detuve un momento para orientarme, pero entonces escuché algo que me paralizó. Un susurro, como el viento entre las hojas, pero con palabras. Era una voz humana. «No debiste venir», dijo la voz arrastrándose entre los árboles. Me giré en todas direcciones, pero no había nadie. Sentí que algo rozaba mi brazo, y cuando miré vi una sombra deslizarse entre los árboles. Era la criatura, y esta vez estaba más cerca. Pude ver con claridad sus ojos llenos de terror, pero también de rencor, como si me culpara de algo. Corrí. No supe hacia dónde, solo quería salir de ese bosque. Podía sentirla detrás de mí, escuchaba el crujido de sus patas en la hojarasca, siempre a pocos pasos de distancia. Finalmente, vi la luz tenue de mi camión y corrí con todas mis fuerzas. Subí de un salto, cerré la puerta y giré la llave. El motor rugió, pero en el retrovisor seguía viendo a la criatura, inmóvil, observándome desde la oscuridad. Aceleré, dejando atrás el área de descanso y el bosque maldito, pero aún no había terminado. Mientras avanzaba por la carretera, algo golpeó el costado del camión, un sonido seco, como si alguien hubiera dado un manotazo en la lámina. Miré por el espejo lateral y vi la silueta de la criatura corriendo junto al camión, sus patas largas y delgadas apenas tocando el suelo. «¡Maldita sea!», grité, apretando el volante con todas mis fuerzas. El motor rugía y el velocímetro subía, pero la criatura seguía allí, sin esfuerzo, sin agotarse. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Me miró directamente a los ojos a través del parabrisas y sonrió. No era una sonrisa humana, era una mueca retorcida, como si hubiera olvidado cómo se supone que debe verse una sonrisa. Pisé el acelerador hasta el fondo. Sentí el motor vibrar bajo mis pies y el camión temblar con cada metro que avanzaba. La criatura desapareció de repente, como si nunca hubiera estado allí. Pero el miedo no se fue. Llegué a Minatitlán al amanecer, con las manos temblorosas y los nervios destrozados. Nadie me creyó, por supuesto. ¿Quién va a creer que viste a una criatura con ojos humanos en mitad de la carretera? Esa fue la última vez que tomé esa ruta de noche. Ahora prefiero rutas más largas, aunque sean menos eficientes. Pero a veces, cuando conduzco por caminos solitarios y veo el reflejo de mis luces en el bosque, siento que esos ojos siguen ahí, observándome desde la oscuridad, esperando. Y lo peor es que sé que algún día tendré que volver a esa carretera, porque una parte de mí sabe que lo que vi no ha terminado conmigo. No todavía. Nunca imaginé que acabaría dejando el volante por completo, pero fue lo mejor que pude hacer. Hoy, cuando paso cerca de carreteras, me invade el malestar y prefiero tomar rutas largas con tal de no toparme con ciertos lugares. Esta historia es la razón por la que no puedo seguir conduciendo. No espero que me crean, pero necesito contarlo para quitarme aunque sea un poco del peso que cargo. Todo comenzó en una carretera secundaria en Michoacán, de esas que atraviesan pueblos fantasma y ranchos olvidados. Todo comenzó al regresar de Uruapan. Había llovido todo el día y la carretera estaba resbalosa. Los faros apenas iluminaban el camino entre la neblina espesa que se cernía sobre el pavimento. No eran ni las 8, pero la noche parecía más oscura de lo normal. Entre un par de curvas cerradas vi algo en la carretera
y frené lo más rápido que pude. «Maldición», dije en voz alta. Era un perro grande, negro, tirado en medio del camino. Había sido atropellado hacía poco por la sangre fresca que manchaba el asfalto. Bajé de la cabina para moverlo al arcén, no fuera que alguien más lo arrollara. Mientras arrastraba al animal hacia la orilla, sentí que algo me observaba. Era esa sensación incómoda de saber que no estás solo aunque no veas a nadie. Al voltear hacia los árboles que rodeaban la carretera, vi una figura inmóvil entre las sombras. No pude distinguir bien qué era, pero parecía algo enorme, deforme, como si sus extremidades no encajaran con su cuerpo. Me quedé congelado. La criatura no se movió, solo se quedó ahí, observando. Sin atreverme a quedarme más tiempo, volví al camión, encendí el motor y seguí mi camino. La imagen de aquella cosa quedó rondando en mi mente durante el resto del trayecto, pero intenté convencerme de que era solo mi imaginación. Pensé que, tal vez, la combinación del cansancio y la neblina había jugado con mi cabeza. Los días pasaron y casi olvidé aquel encuentro hasta la siguiente entrega, cuando volví a tomar esa misma carretera rumbo a Morelia. No habían pasado más de un par de kilómetros desde la última curva cuando vi a otro animal atropellado. Esta vez era un mapache, su cuerpo destrozado sobre el pavimento. Lo esquivé, aunque algo en mi interior me decía que debía detenerme. Reduje la velocidad y observé por el retrovisor. Al principio no vi nada extraño, pero cuando el camión avanzó unos metros más, algo salió de entre los arbustos. Era la misma figura deforme que había visto la vez anterior, moviéndose lentamente hacia el cadáver del animal. Esta vez tuve una visión más clara. La criatura parecía un humano desarticulado, con piernas y brazos de distintas longitudes, como si alguien lo hubiera ensamblado a la fuerza. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise continuar sin mirar atrás, pero mis manos temblaban sobre el volante. No podía entenderlo. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué solo aparecía cuando había animales muertos en la carretera? Un par de noches después, decidí comentar lo que había visto con otros traileros en una gasolinera cercana. Nos sentamos en el área de comida y después de unas cervezas solté la pregunta. ¿Alguna vez han visto algo raro en la carretera? Como animales atropellados y algo siguiéndolos. Los otros me miraron en silencio durante unos segundos, hasta que uno de ellos, un viejo con más años al volante de los que cualquiera podía contar, habló. «Viste a la cosa, ¿verdad?», dijo en voz baja, como si mencionar la criatura pudiera invocarla. «¿Sabes lo que es?», pregunté, ansioso por entender lo que había presenciado. «Dicen que es un alma perdida», continuó el hombre, «algo que quedó atrapado entre este mundo y el otro, y se alimenta del dolor de los animales que mueren en la carretera. No interviene, solo observa. Pero si lo ves más de una vez, mejor cambia de ruta, amigo, porque significa que te está siguiendo». Intenté no darle demasiada importancia a esas palabras, pero la verdad es que algo dentro de mí ya no estaba tranquilo. En los días siguientes, cada vez que veía un animal atropellado en alguna carretera, sentía la misma presencia acechante. No siempre lograba ver a la criatura, pero sabía que estaba ahí entre los árboles, observando en silencio. La situación empeoró una noche cerca de Zamora. Era un trayecto largo, y para no quedarme dormido decidí hacer una parada en una gasolinera en ruinas. Mientras tomaba café en la cabina, escuché un ruido en la parte trasera del camión, como si algo se hubiera subido a la plataforma. «No puede ser», murmuré, con el corazón en la garganta. Salí rápidamente con una linterna, pero no encontré nada. Sin embargo, al alumbrar el suelo, vi huellas. Eran grandes, desiguales, como si pertenecieran a algo que caminaba sobre 4 extremidades dispares. El rastro iba desde la carretera hasta el borde del camión. Me apresuré a subir de nuevo, cerré con seguro y aceleré. No tenía intención de quedarme a averiguar
¿Qué era lo que me seguía? Con cada viaje, la sensación de ser perseguido se hacía más intensa. Llegó al punto en que apenas podía dormir, atormentado por sueños en los que veía a la criatura arrastrándose hacia mí, con sus ojos fijos en los cadáveres de los animales que dejaba atrás. Empecé a notar un patrón. Cada vez que veía un animal muerto, la criatura aparecía más cerca, como si se estuviera acostumbrando a mi presencia. «Ya no puedo seguir así», le confesé a un compañero durante una parada en un restaurante carretero en Apatzingán. «Esa cosa me está volviendo loco». «Hay lugares en los que es mejor no detenerse», me advirtió. «Algunos caminos tienen su propio guardián y no es uno amable». La última vez que vi a la criatura fue cerca de Pátzcuaro. Había atropellado sin querer a un gato que se cruzó en mi camino. A pesar de que no quise detenerme, una fuerza extraña me obligó a hacerlo. Bajé del camión, temblando de pies a cabeza, y entonces lo vi. La criatura estaba frente a mí, agazapada sobre el cuerpo del animal. Era más grande de lo que recordaba, y sus ojos brillaban con un hambre insaciable. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras la criatura me observaba con detenimiento. Parecía disfrutar del miedo que sentía. Por primera vez dio un paso hacia mí. La neblina se arremolinaba a su alrededor, como si la misma oscuridad la acompañara. Con cada movimiento que hacía, sentía que algo dentro de mí se rompía, como si mi propia alma estuviera siendo devorada. No recuerdo cómo logré subir al camión y arrancar, pero lo hice. Conduje sin parar durante horas, sin mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, esa cosa estaría ahí, siguiéndome, esperando que cometiera otro error. Desde entonces, no he vuelto a conducir por esa carretera. Dejé el camión y busqué otro trabajo. No me importa lo que digan los demás. Pueden llamarme cobarde si quieren, pero sé lo que vi. Esa cosa sigue ahí, en algún lugar de las carreteras de Michoacán, observando, esperando. Y la próxima vez no pienso darle la oportunidad. Me encontraba manejando en uno de esos turnos largos, cruzando la carretera libre entre Gómez Palacio y Durango. Era de noche y el viento soplaba fuerte, como si la oscuridad se abriera paso a golpes. El camión traía una carga pesada, refacciones para maquinaria. Mi vida de trailero era eso, kilómetros y más kilómetros de asfalto, café frío, estaciones de radio entrecortadas y un cansancio que nunca termina. Todo comenzó unas semanas antes, en un tramo que ya había cruzado muchas veces. Era un camino solitario, con pocas curvas y sin mucho tráfico. Había cruzado la mitad de la sierra cuando noté algo extraño en los espejos laterales. El tráiler estaba cubierto por algo oscuro. Cuando me orillé y bajé para revisar, vi que la caja del camión estaba llena de plumas. Plumas negras, pequeñas, como si un cuervo hubiera estallado ahí. «No puede ser», murmuré en voz baja, rascándome la nuca con desconcierto. Miré hacia el cielo, pero no vi ningún ave volando. La carretera estaba en completo silencio, como si hasta el viento hubiera dejado de soplar. Decidí sacudir las plumas con las manos, pero fue inútil. Parecían pegadas al metal, como si las hubiera pintado alguien. Tras algunos minutos de lucha, me di por vencido. Subí al camión, me persigné y seguí mi camino. Pensé que solo había sido algo raro del viento o de los animales, pero en los días siguientes la historia comenzó a repetirse. No importaba a qué hora cruzara ese tramo, de día, de noche o al amanecer, siempre encontraba plumas negras pegadas en la caja y el parabrisas. Cada vez más plumas, cada vez más oscuras, como si la carretera quisiera decirme algo. Una noche particularmente fría, cerca de las 2 de la madrugada, ocurrió algo que nunca podré olvidar. El viento era tan fuerte que parecía que el camión iba a salirse de la carretera. La carga se sentía pesada, más pesada de lo normal, y la oscuridad era casi palpable. Solo mis faros iluminaban el camino
y todo lo demás se desvanecía en la negrura de la sierra. «Esta carga está maldita», me dije, mientras ajustaba el retrovisor para asegurarme de que la caja siguiera bien cerrada. Fue entonces que lo noté. Las plumas ya estaban ahí, incluso antes de que cruzara el tramo. Eran más grandes esta vez, como si vinieran de un ave gigantesca. No entendía cómo habían llegado ahí, pero en ese momento lo más inquietante fue escuchar un leve aleteo sobre la caja. «¿Qué demonios?». Pisando el freno, detuve el camión. El motor rugió una última vez antes de apagarse. Salí con la linterna en mano, apuntando hacia la caja. El viento me azotaba la cara y hacía que cada paso se sintiera más pesado. Rodeé el tráiler y justo cuando iba a encender la linterna lo escuché. Un graznido bajo, como un cuervo agonizando, pero no vi nada. Apunté la linterna hacia el cielo, buscando algún ave, pero solo encontré oscuridad. El graznido se escuchó de nuevo, esta vez más cerca, como si viniera de dentro del tráiler. Subí a la caja para revisarla y al abrir las puertas me encontré con una escena escalofriante. El interior estaba cubierto de plumas negras. No había espacio libre, solo plumas, como si el camión hubiera transportado miles de aves muertas sin mi conocimiento. «Esto no tiene sentido», susurré, con el corazón latiéndome en la garganta. Cerré las puertas de golpe y regresé a la cabina, sintiendo que algo me seguía. Arranqué el motor lo más rápido que pude, pero al pisar el acelerador, algo golpeó la parte trasera del camión. «¿Quién está ahí?». Miré por los espejos y por un momento lo vi. Una figura alada, enorme, que apenas se distinguía en la oscuridad. Solo alcancé a ver dos ojos brillantes que se clavaron en los míos. Duró un segundo, tal vez menos, pero fue suficiente para que supiera que no estaba solo en esa carretera. Lo que fuera que me estaba siguiendo no era humano. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que había sido un mal sueño, una ilusión provocada por el cansancio. Pero cada vez que salía a la carretera, las plumas volvían a aparecer. Había noches en que las veía acumulándose en el parabrisas mientras manejaba, cubriéndolo todo, hasta que apenas podía ver la carretera. Intenté cambiar de ruta, pero fue inútil. No importaba por dónde manejara, las plumas me seguían, como si algo estuviera obsesionado conmigo. Una tarde en una parada de descanso, le conté la historia a otro trailero. Era un tipo viejo, de esos que han recorrido más kilómetros de los que uno puede contar. «He escuchado historias de cosas raras en esa carretera», me dijo mientras encendía un cigarro. «Aves que no existen, sombras que se cuelgan de los camiones. Algunos dicen que son almas perdidas, otros que es la muerte que viene por los que ya están marcados». «¿Tú crees en esas cosas?», le pregunté, intentando sonar escéptico, aunque el miedo ya me calaba los huesos. El hombre exhaló el humo lentamente antes de responder. «En la carretera, uno aprende a creer en todo, amigo, y lo peor es cuando lo que te sigue no tiene nombre. La siguiente vez que crucé la sierra, lo hice de día, pensando que la luz podría mantener alejado lo que fuera que me acechaba. Pero fue peor. Apenas había recorrido unos pocos kilómetros cuando sentí que el camión comenzaba a vibrar, como si algo pesado hubiera caído sobre la caja. Miré por el espejo y ahí estaban las plumas, revoloteando en el aire como una tormenta negra. De repente, las luces del tablero parpadearon y el motor comenzó a fallar. El camión se detuvo en seco, dejándome atrapado en medio de la nada. Intenté encenderlo de nuevo, pero no arrancaba. Fue entonces que lo escuché otra vez, ese graznido bajo, acompañado del batir de alas invisibles. Abrí la puerta de la cabina lentamente, esperando ver algo, cualquier cosa, pero lo único que encontré fue silencio. Un silencio tan profundo que hizo que me dolieran los oídos. Di un paso fuera del camión, y fue entonces que las vi, huellas grandes, con forma de garra, marcadas en el asfalto. Parecían seguir un rastro, como si algo hubiera estado caminando alrededor del tráiler mientras yo estaba dentro. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Me subí de nuevo a la cabina.
Cerré la puerta y aseguré los seguros. No me importó que el motor no arrancara. Lo único que quería era sentirme a salvo, aunque fuera una ilusión. De repente, las plumas comenzaron a moverse, como si algo invisible estuviera revoloteando alrededor del camión. Las escuché golpeando las ventanas, cubriéndolo todo en cuestión de segundos, y luego lo vi de nuevo. Esos ojos brillantes, mirándome desde el retrovisor, cada vez más cerca. No, no, murmuré, sintiendo el sudor frío recorrerme la espalda. El motor arrancó de repente, como si el camión hubiera cobrado vida por sí solo. No lo pensé dos veces. Aceleré a fondo, sin mirar atrás, dejando que las plumas se desprendieran con la velocidad. No sé cuánto tiempo manejé. Solo recuerdo que cuando llegué al pueblo más cercano, la caja del camión estaba completamente limpia. Ni una sola pluma. Desde entonces, nunca he vuelto a cruzar esa carretera. Prefiero manejar rutas más largas, aunque eso signifique perder tiempo y dinero. Pero lo que pasó esa noche me marcó de una forma que no puedo explicar. A veces, cuando estoy solo en la cabina, aún escucho ese graznido, como si algo me recordara que todavía me está esperando. Y lo peor de todo es que, en ocasiones, encuentro una pluma negra atrapada en los limpiaparabrisas. En este trabajo, uno se acostumbra a lo raro. No hay mucho espacio para la sorpresa cuando pasas tanto tiempo en la carretera. No te queda más opción que convivir con lo extraño, ver cosas que no puedes explicar, encontrarte con gente que parece vivir fuera de cualquier lógica. Es el precio de estar siempre en movimiento, siempre con la mirada al frente y la mente en 1000 lugares al mismo tiempo. Por eso, cuando aquella noche en la carretera de Michoacán recogí a esa mujer, al principio no pensé que fuera nada fuera de lo común. Salí de Zamora ya entrada la madrugada. El camión iba cargado hasta el tope y tenía por delante muchas horas de camino. Me gusta manejar de noche porque hay menos tráfico y, aunque duela aceptarlo, también menos retenes. Puse música bajito, encendí un cigarro y me preparé mentalmente para un viaje largo. La carretera se alargaba frente a mí como una cinta infinita, con solo el parpadeo ocasional de los anuncios y la luz tenue de algunos pueblos dispersos a la distancia. No había avanzado mucho cuando la vi. Estaba parada en el arcén, cerca de un árbol torcido que casi cubría el camino. La luz de los faros la iluminó de golpe. Una mujer joven, con el cabello oscuro y largo, vestida con un vestido blanco. Lo raro fue que, al acercarme más, noté que llevaba el vestido al revés. El cierre estaba en la parte delantera, abierto un poco como si lo hubiera olvidado o no le importara. Frené casi por instinto y me orillé. Era un tramo peligroso, demasiado aislado para dejar a alguien sola en esas condiciones. Bajé la ventana y le hablé. ¿Todo bien, señorita? ¿Necesita que la lleve a algún lado? Ella me miró con una expresión vacía al principio, como si le costara entender lo que le decía. Luego asintió lentamente, sin decir palabra. Algo en su manera de moverse me puso incómodo, pero lo atribuí al cansancio. Se acercó y abrió la puerta del copiloto. El vestido, como estaba al revés, se enganchó en el borde del asiento y ella lo jaló sin cuidado para acomodarse. Entró al camión y cerró la puerta despacio. «Gracias», murmuró, casi sin fuerzas, como si apenas pudiera con el peso de su propia voz. «No se preocupe, ¿a dónde la llevo?» «Adelante, lo más adelante que pueda», respondió, mirando al frente con una expresión fija. Eché el camión a andar. El motor rugió en la noche y la carretera volvió a extenderse como un río negro ante nosotros. Durante los primeros minutos, el silencio dentro de la cabina fue pesado. Solo se escuchaban el zumbido de las llantas sobre el asfalto y el suave traqueteo del motor. Yo traté de romper el hielo con alguna charla ligera, pero ella solo respondía con monosílabos. Parecía perdida en sus propios pensamientos.
mirando la carretera sin pestañear, como si estuviera esperando ver algo allá afuera. Después de un rato, me di cuenta de que no había dicho su nombre. Tampoco había preguntado el mío, lo cual no era raro en esas circunstancias, pero la sensación de incomodidad no dejaba de crecer. Intenté concentrarme en el camino, pero no podía dejar de notar pequeños detalles, la forma en que sus manos, delgadas y pálidas, se mantenían inmóviles sobre sus piernas, o cómo su respiración era tan leve que casi no parecía respirar. Lo peor vino cuando me di cuenta de que su cabeza estaba girando. Primero pensé que era el cansancio jugándome una mala pasada. La luz del tablero hacía sombras extrañas en su rostro, pero cuando le eché un segundo vistazo, noté que su cuello comenzaba a torcerse, muy lentamente, como si girara su cabeza hacia atrás, centímetro a centímetro. Tragué saliva y apreté el volante con más fuerza. ¿Se siente bien?, pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Ella no respondió. Siguió mirando al frente, pero su cuello continuaba girando, cada vez más torcido, como si sus huesos no tuvieran límite. Ya no era posible que fuera natural. Su cabeza se giraba de manera lenta pero firme, hasta que finalmente quedó completamente al revés, con sus ojos vacíos mirándome. ¿Qué es lo que...? Balbuceé, sin saber qué hacer. Ella me sonrió. No fue una sonrisa normal, sino una mueca forzada, como si alguien hubiera estirado los bordes de sus labios con hilo invisible. ¿No te han dicho que nunca recojas a alguien en esta carretera?, dijo con una voz que ya no era la suya, sino un susurro frío, casi burlón. Apreté los dientes y sentí cómo el corazón me martillaba el pecho. Quise detener el camión, pero algo en mi cabeza me decía que no lo hiciera, que seguir manejando era mi única opción. La mujer, con su cabeza al revés, seguía sonriendo. Parecía disfrutar de mi pánico, como si esperara a ver cuánto tiempo más podía soportarlo antes de quebrarme. El camino seguía adelante, pero de repente ya no reconocía nada. No había señales, ni luces de pueblo, ni siquiera la forma familiar de los árboles junto a la carretera. Todo parecía envuelto en una oscuridad espesa, como si estuviéramos conduciendo a través de un túnel sin final. ¿A dónde quiere que la lleve?, pregunté de nuevo, con la voz rota por el miedo. Ella soltó una carcajada suave, pero inhumana. No importa, tú solo sigue manejando. Mi mente iba a 1000 por hora. Pensé en frenar, en bajarla a la fuerza, en hacer cualquier cosa que me sacara de esa situación, pero algo en mi interior sabía que no podía escapar. El camión se sentía pesado, como si algo más, algo invisible, hubiera subido a bordo con nosotros. El aire dentro de la cabina se volvió denso, casi irrespirable. ¿Qué eres?, pregunté finalmente, sin esperar una respuesta clara. Soy lo que siempre ha estado aquí, respondió ella, inclinando la cabeza de manera antinatural, como un muñeco roto. Sus ojos, completamente negros ahora, brillaban con una malicia que no era de este mundo. El miedo me envolvía como una neblina. Seguí conduciendo, esperando que todo fuera solo un mal sueño del que pronto despertaría, pero la carretera no terminaba. Minutos y horas se mezclaban. No había salida, no había escape. De pronto escuché un golpe fuerte en el techo del camión, como si algo pesado hubiera caído desde el cielo. El sonido resonó por toda la cabina y sentí cómo el volante se me escapaba de las manos por un momento. Giré hacia un lado para evitar perder el control y vi, por el rabillo del ojo, que la mujer se había levantado del asiento, aún con su cabeza al revés. «Ya llegamos», dijo con un tono que no era una afirmación, sino una sentencia. El camión se detuvo solo. No recuerdo haber pisado el freno. Miré por la ventana y, para mi sorpresa, estábamos de vuelta en la carretera original, cerca del árbol torcido donde la había recogido. El motor se apagó como si nunca hubiera estado encendido. Me giré hacia el asiento del copiloto, pero ella ya no estaba. Solo quedaba el vestido, doblado cuidadosamente sobre el asiento, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito.
Me quedé quieto durante lo que parecieron horas, tratando de comprender lo que acababa de suceder. No había respuestas, solo había silencio, el mismo silencio que me acompañaría cada vez que recordara esa noche en la carretera de Michoacán. Desde entonces, no he vuelto a recoger a nadie en la carretera, sin importar cuán desesperados parezcan. Hay cosas que es mejor dejar pasar, incluso si parecen inofensivas al principio, porque, a veces, lo que parece una persona necesitada no es más que un disfraz, y lo que llevas contigo puede seguirte mucho más allá del camino. Y créeme, hay encuentros de los que no puedes escapar, por más rápido que conduzcas.